Hoy vamos a trabajar una pregunta. ¿Será que el hombre tiene una herencia cultural para buscar un sentido superior a su existencia? Quiero iniciar la reflexión refiriéndome a un experimento y a un documental. El experimento consiste en lo siguiente: es digamos un grupo de chimpancés, unos 5 o 6 chimpancés que están en una jaula. Dentro de esa jaula hay una escalera que da directamente a un racimo de plátanos. Cuando uno de los chimpancés sube por la escalera y recoge un plátano, en el mismo momento en que lo jala, en ese momento todos los demás chimpancés de la jaula reciben un baño de agua helada, súbito. Y eso se repite varias veces, tantas ocasiones como haya iniciativa por parte de alguno de los chimpancés para ir a buscar un plátano. Tantas veces hasta que en un momento dado uno de ellos se intenta volver a subir al árbol, a la escalera para llegar al racimo, y en ese momento todos los demás se levantan y lo cogen y le impiden subir. Después de que se llega a este punto en el experimento, empiezan a hacerse cambios sistemáticos de personajes. Se retira uno de los chimpancés y se ingresa otro nuevo, que no tenía ninguna experiencia con este experimento. Siguen los intentos de algunos chimpancés por subirse por la escalera hasta el racimo y coger un plátano, y cada vez que ocurre, cada vez aparecen todos los demás, lo cogen y no le permiten subir. Así se van sustituyendo cada uno de los individuos hasta que finalmente todos los individuos son nuevos. O sea, a ninguno le ha tocado la experiencia original. Y sin embargo, esa defensa digámoslo así, del bien común permanece. ¿Por qué? Porque simplemente cualquiera que intente subir por la escalera hasta el racimo va a ser tomado por los demás, impedido de hacer ese ascenso, y esa práctica se va a mantener. Es muy interesante porque podríamos decir, mucha gente diría, es que eso está en el subconsciente de la gente, pero en el subconsciente ni siquiera está la experiencia original. Eso es simplemente un hábito que se incorporó culturalmente ahí. Pero sí es una evidencia de que, por lo menos a nivel del chimpancé y de organismos superiores como los primates, hay un interés por el bien común, y hay situaciones en las cuales lo hacen prevalecer por encima de lo que sería la satisfacción de una necesidad puramente individual. Eso es, digamos, el experimento. El documental se refiere a una tribu de babuinos, de otro primate, que tiene la característica siguiente. El primate macho, el macho territorial, en alguna medida es, por supuesto, el que está dominando todas las hembras y tiene acceso sexual a todas las hembras. Y por supuesto es el que tiene la posibilidad de reproducirse directamente. Hay otro macho que le ha disputado varias veces digamos, la preeminencia, el primer lugar, y nunca ha podido lograrlo. Y en algún momento dado se aproxima por detrás del macho, digamos, del jefe de la manada, con una piedra, le da en la cabeza y lo mata. Entonces, a partir de ese momento, lo que ocurre es lo siguiente: las hembras lo admiten como si fuera el nuevo dueño de la manada, como si fuera el nuevo jefe. Y, por supuesto, tiene acceso sexual a ellas y tal. Pero hay una cosa muy clara, una función muy importante del líder de la manada, y es que el anterior líder, el que fue muerto traicioneramente por el compañero, era un magnífico, digámoslo, padre, era un compañero
de las crías y de los jóvenes, jugaba con ellos, los dejaba explorar, inclusive los dejaba tocarlo y explorarlo a él, y acercarse para hacer una relación mucho más íntima con él. Lo permitía, y fuera de eso le permitía y estaba pendiente de defender toda la familia, digamos toda la tribu, de cualquier amenaza de otra tribu o de unos digamos predadores que los amenazaran. Este nuevo, digamos, jefe de la manada es un tipo que no cumple la función de padre y protector de la misma, sobre todo la de padre. Es una persona, no, eso es un caudillo que echa a un lado a todos los bebés y a todos los jóvenes que se le acercan. O sea, todos los mandriles jóvenes y pequeños que se le acercan, él los aleja con un golpe con sus manos. Las hembras empiezan a ver eso y lo aíslan, nunca más le vuelven a dar acceso sexual. Y no solamente eso, sino que lo aíslan hasta del alimento. Y entonces el macho sufre un problema muy grande hasta que por inanición muere. Pero la parte más fundamental del documental está en mostrar que las hembras exigen esa función de paternidad responsable y cuidado del grupo como parte de la función del jefe. O sea que la función del jefe no es simplemente la procreación, hay algo más, que es la protección y el desarrollo del grupo. ¿Por qué traigo estos dos, digamos, observaciones científicas? Porque hay que reconocer que por lo menos en los primates el ámbito digamos, de valores va más allá de la mera supervivencia y de la mera reproducción. Va hacia la protección del grupo y hacia el desarrollo por lo menos de las habilidades de subsistencia de las crías y de los jóvenes. Entonces hay una función, digamos, de protección y de educación y de formación. Y eso es una función importante, porque es una función que supera la inmediata, digamos, funcionalidad biológica, la inmediata necesidad biológica. Pero no se puede comparar de ninguna manera con lo que hace el hombre. ¿En qué sentido? En que todas las defensas que hace el animal son momentáneas, exigen una cooperación del grupo para defender el principio. En un caso, para impedir que alguien, digamos, haga una cosa que pueda perjudicar al grupo, o que alguien asuma un papel sin cumplir sus responsabilidades, digámoslo así, completas. Pero el asunto es que en el hombre la aspiración a un sentido mayor es mucho más determinante, porque no se relaciona con una acción aislada, sino con una cosa, con un proceso muy claro de atención centrada y permanente. Consideremos, por ejemplo, las pinturas de la cueva de Altamira, esas pinturas que reflejan en la cueva un montón de animales muy bien pintados y que hace más o menos unos 14.000 años se hicieron. Son unos bisontes supremamente bien hechos, con unas proporciones absolutamente, digamos, equivalentes a la realidad del bisonte de esa época. Y hay además caballos y hay además ciervos, básicamente ciervas, que era lo que más cazaban ellos. Pero en lo que se llama la cornisa cantábrica, que está en el norte de España,
hay 17 cuevas de esas. En esas 17 cuevas hay pinturas parecidas y similares a las que se encontraron en Altamira. Son pinturas que se pueden ubicar entre los 14.000 y los 35.000 años anteriores a nosotros. O sea, son épocas donde estaba funcionando el paleolítico. Todavía ni siquiera hay, digámoslo, la agricultura, porque la agricultura aparece en el neolítico y la ubicamos más o menos alrededor de los 12.000 años antes de nuestra era. Entonces, por ejemplo, las de Altamira, que quizás sean las más recientes, tienen 14.000. Pero hay una cosa interesantísima, y es que esas pinturas son demasiado bien hechas, porque no solamente tienen una asociada una tecnología importante, porque se han hecho con o con algún elemento, como decir un pincel o un elemento que pinte, pero también con punzones que pueden labrar la piedra. Y lo importante es que en esas piedras aprovechan las grietas naturales y también utilizan los punzones para hacer aparecer algún relieve, y por supuesto aparecen relieves que corresponden a abultamientos naturales de la piedra. Entonces no solamente es un dibujo plano, digamos, en un plano bidimensional, sino que ya al aprovechar el volumen y al aprovechar las grietas aparece ya tridimensional. Esos bisontes son, por lo menos en la cueva de Altamira, son pintados con 3 colores: rojo, negro y ocre. Pero son de una calidad, esos pigmentos, pues tan extraordinaria, que duran miles y miles y miles de años. Eso es lo que han durado hasta ahora. Y con una nitidez absolutamente importante. Entonces, todas esas 17 cuevas fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad en 2008, precisamente porque se quiere preservar todas esas cuevas y todo ese testimonio de esa época, porque es el hombre muy primitivo. Es que esa es la época todavía en donde, como no hay digámoslo, agricultura, no hay cultivo de la agricultura, ni siquiera cultivo también de los animales. No, está todavía la gente dedicada a la recolección y a la caza, de eso viven. O sea que nosotros tenemos que suponer que en esa época básicamente son culturas nómadas, no asentadas, porque las comunidades, si les aparecen, es cuando aparece la agricultura, que es la que permite que las comunidades ya no se desplacen en búsqueda de alimento, sino que se queden en un mismo sitio, cultiven allí críen sus manadas y allí se puedan establecer permanentemente, porque tienen toda la parte de subsistencia asegurada gracias a su trabajo organizado. Entonces, pero lo que me interesa a mí en el proceso es que detallemos esto, que nosotros, para poder hacer eso, para poder hacer esas pinturas, necesitamos centrar demasiado la atención. Un artista de esos necesita centrar demasiado la atención en el bisonte para detectar cuáles son sus proporciones, cuál es su forma, cuál es la relación entre unos miembros superiores y inferiores y el cuerpo en total, cómo es la relación con su cabeza, cómo es la relación con el cuerpo, qué tan larga es su cola. O sea, son proporciones que tiene que tener con mucha claridad, y eso exige demasiada atención, concentración y persistencia de esa atención. Entonces, no es fácil, digámoslo, concebir la aparición de eso, aunque se necesita una capacidad. Si el hombre no tuviera una capacidad de reacción diferida que le permitiera mantener las imágenes en su mente,
y poderlas, digámoslo, reproducir luego, pues él no sería capaz de hacer eso. Tendría que tener una especie como de modelo al frente para poderlo reproducir, pero en esa época no se puede ni siquiera concebir. Ellos ni siquiera pintan cercas ni nada de eso, porque todos los animales están simplemente sueltos. Entonces, la clave está en que tienen que observar con mucha atención para que las imágenes se vayan formando y vayan decantando de supuestas imaginaciones. El que haya aprendido a dibujar sabe que uno tiene que esforzarse por observar, porque si por ejemplo está pintando una mano, muy fácilmente cuando va a pintar las uñas hace una cosa como esta, ¡tin!, una cosa imaginaria. Así no son las uñas. Las uñas tienen un montón de líneas rectas, empezando por abajo y siguiendo por las líneas intermedias, las líneas laterales, y tal vez lo único redondo es la punta donde nosotros la hemos redondeado, pues, pero de resto son estructuras de líneas rectas. Y eso no se aprecia sino cuando uno tiene un entrenamiento en dibujo claro y ha logrado detectar eso de una manera puramente perceptiva, gracias a la persistencia y a la centración de la atención. Entonces, es muy fácil que cualquier ser humano que intenta reproducir o pintar algo de su medio entorno le incluya fantasía. Fantasía es lo que se imagina. Él llena con la imaginación los vacíos de información que tenga. Entonces, y eso es un principio del conocimiento muy antiguo, que desde Sócrates se decía, ¿no? Es que la gente tiende a llenar con la imaginación los vacíos de información. Entonces, sabemos que eso no se corrige sino con pura atención. El asunto es que nos preguntamos, hombre, todos los seres humanos tienen esa capacidad de reacción diferida, pero todos la usan. Ahí es donde está el problema. No todos la usan. De hecho, para usarla en una de las dimensiones importantes de los valores superiores, como por ejemplo el arte, como por ejemplo la ciencia, como por ejemplo la búsqueda de la justicia, como por ejemplo la organización sistemática del trabajo. Eso no se logra, digámoslo, de una manera simple. Se logra es por un trabajo permanente, cuidadoso, acumulado, donde hay un perfeccionamiento y un cultivo específico de las habilidades de atención y de las habilidades motrices que se necesiten, por ejemplo, para reproducir algo en el arte, o para hacer un experimento científico, o para hacer una observación detallada de los equilibrios o desequilibrios sociales, y en fin. En todo caso, la parte importante de este video, de esta reflexión, es el hecho de que no parece fácil pensar que la sola capacidad de reacción diferida en el hombre es suficiente para despertar su afán de cultivar uno de los valores importantes que han contribuido al ascenso del hombre a través de la historia. Hay que suponer tenemos que suponer que alguien les enseñó, que alguien les ayudó a centrar la atención y a sacarle el fruto, un fruto desconocido, porque en todos los casos se trata de averiguar principios de orden que no son evidentes, que solamente se evidencian gracias al trabajo y a la pesquisa y a la observación sistemática. Entonces, ese es el punto básico de esta reflexión. Parece ser que el hombre solo, sin una ayuda suficiente,
no hubiera heredado un sentido superior de su existencia, si no hubiera tenido una ayuda externa que le mostrara un camino a seguir, un camino de ascenso cultural, de inteligencia y de capacidad adaptativa mayor. Porque si no, hoy diríamos cualquiera puede, después de tanta compañía, de tanta información científica, cualquiera podría desarrollar eso. Y no es verdad, no es verdad. Hay gobiernos como el chino actual que se dedican a difundir la ciencia, y más que en Occidente incluso, de una manera más sistemática. Pero eso, ni siquiera eso asegura que toda la gente que ve la televisión, programas de experimentos y de desarrollo científicos, van a asimilar y van a coger esos principios y los van a hacer propios y van a convertirse luego en científicos necesariamente. Pues de hecho hay una apreciación de que en China pueden salir de una vez 50.000 científicos, pero no tienen nunca la calidad que unos pocos científicos en Occidente pueden tener. Y esa es una apreciación científica del desarrollo de los científicos en el planeta. O sea, la cantidad no suple de ninguna manera la calidad. Es como que se necesitaran grandes maestros para poder formar grandes discípulos. De resto no es tan fácil. Y por eso no todos los pueblos tienen, como tienen, por ejemplo, los judíos, un número tan importante y tan significativo de premios Nobel. ¿Por qué? Porque no todos los pueblos cultivan de una manera tan sistemática, asidua y permanente el desarrollo. Entonces, para mí, si nosotros asimilamos y nos convencemos de que es que el desarrollo humano necesita una concentración muy alta de atención y una disciplina muy, muy profunda y muy honda, entonces nosotros diríamos, entonces lo que tenemos es que asegurarnos que la maestría, que la guía, que los digamos, los orientadores y los capacitadores por los cuales queremos que transcurra la vida de nuestros hijos, tienen que estar en el top de la competencia personal. No puede ser cualquiera. No puede ser cualquiera el profesor de nuestros hijos, y nosotros lo que queremos es el desarrollo profundo de ellos. Y esa sería la conclusión más importante de la reflexión. Con los deseos de éxito para ustedes, los cito para el próximo video.